Estaba realmente normal, yo podía correr, podía brincar, podía saltar, pero cuando estuve en la adolescencia, a los 17 años me empezaron dolores en el cuerpo y por más que me buscaban qué era lo que tenía, el doctor Bienvenidos hermanos, amigos, feliz sábado, esperamos hayan tenido una semana llena de bendiciones y estamos contentos de encontrarnos en este momento para recibir la palabra del Espíritu Santo, recobrar nuestras fuerzas, y el mensaje de esta mañana va a ser impartido por el pastor Armando Juárez. Esperamos puedan compartirlo con su familia, con sus amigos a través de las redes sociales, en los canales de televisión, y de esa misma forma puedan también dejarnos sus saludos, de dónde nos están viendo, sus peticiones, para como gran familia de Dios acercarnos este día más a Él. Les invitamos a que permanezcan toda la transmisión y pasemos a la plataforma y que empiece el programa. Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Nos alegra verles en este culto y quiero compartir con ustedes lo que dice el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni aun las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sean todos bienvenidos a este sábado. Que la adoración que brindemos sea rodeada por el sentimiento, la alegría, el gozo de la salvación que el Señor ha compartido con cada uno de nosotros. Un feliz sábado. Estamos en un momento para alabar a Dios y exaltar su nombre, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, porque Él es un Dios creador que nos sostiene
Y en esta mañana estamos aquí reunidos por esa gratitud que tenemos. Así es que juntos vamos a cantar 2 himnos. El primero se llama Sea exaltado. Lo vamos a dirigir y ustedes seguirán nuestras indicaciones. En el segundo, que es Dios tu nombre exaltaré, cuando se repita, vamos a dividir la iglesia en las 2 secciones. De en medio para este lado, con la maestra Olivia Michel, iniciarán esa repetición y nosotros contestaremos, ¿verdad? De este lado. Así es que vamos a empezar con esa gratitud que tenemos en nuestro corazón y dando una exaltación a nuestro Dios. De pie, por favor. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios vivirá, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor por mi vida también. Sea exaltado el Señor, exaltado en cielo y tierra. Sea exaltado por siempre, exaltado su nombre. Alabaré. Dios vivirá, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor por mi vida también. Sea exaltado el Señor por mi vida también. Amén. Dios su nombre exaltaré, y yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la cruz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré, y yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, de la tierra a la cruz a perdonar. De la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. Dios tu nombre exaltaré. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos tenido una semana de desafíos, de oportunidades para desarrollar
diferentes actividades que también hemos disfrutado. Es el momento para que en este sábado vengamos aquí al altar, agradezcamos a Dios por la energía que nos dio para disfrutar de la semana, pero también si hay alguna dificultad, si hay alguna carga especial, les invito para que pasen aquí al frente y pongamos en este día ante el Señor esas situaciones especiales que no nos permiten disfrutar quizás del sábado que el Señor nos está regalando. Todos aquellos que quieran dirigirse en forma especial a Dios, pueden acercarse. Vamos a arrodillarnos para orar. Gracias, oh Señor, por la bendición que nos das de poder venir a tu casa de oración, de disfrutar de la adoración junto a nuestros hermanos. Permite que nuestro corazón sea receptivo al mensaje de esta mañana. Te agradecemos por las energías que nos diste durante la semana para desarrollar diferentes actividades, para compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, por las bendiciones recibidas, oh Señor, y que nuestro corazón, en gratitud a ti, esta mañana te queremos expresar desde lo más profundo de nuestro ser. También colocamos ante ti, Señor, esas situaciones especiales que no nos permiten disfrutar mejor de las bendiciones que tú nos provees, que no nos permiten ver las maravillas de tu amor. Las colocamos ante ti esta mañana como una expresión de confianza de que tú obrarás de la mejor manera conforme tu divina voluntad. Que al disfrutar, Señor, de este sábado, al estar este día aquí en la casa de oración, podamos salir también con la confianza de que hemos estado en tu presencia, de que nos has hablado y de que hemos sido alimentados para enfrentar, Señor, nuestra experiencia cristiana con tu ayuda. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 3, 2, 1. Llevar a los que no conocen el amor de Dios. Poder hablar a los demás que no saben sobre el amor de Dios, para que pues ellos también puedan saber de pues qué grandioso es. Ayudar a otras personas contándole sobre el amor de Jesús. Una persona que ayuda a muchas personas y les cuenta del amor de Dios. Servir como con lo que yo tengo como Jesús. Pues la verdad es que sí me gustaría ir a Panamá. A China. A Madagascar. A Cuba. A África. A Japón. A India.
Pues varios países como España, Francia o Filipinas. Tiene especies únicas y me gustaría conocer de su cultura. Pues me gusta que en sí las personas son muy amigables y siento que por su forma de ser sería más fácil para ellos tratar de entender y pues ver que Dios los ama a ellos. Su cultura y que tiene muchos colores. La forma en la que habla y cómo actúan son muy amigables. Sus culturas, ropas y templos. Los animales que hay. Pues que puedo conocer a otras personas, amigos, cultura. Son limpios, son ordenados, tienen buena conducta. Porque quiero hablarles a otros acerca de Jesús. Porque Dios nos dio la misión de compartir a otros hombres. Aunque Jesús se haya ido, nos dejó una misión de, como los discípulos, tenemos que predicar pues, sobre su palabra para que Él pronto pueda venir y pues podamos ir con Él al cielo. Para llevar la palabra y el amor de Dios a otras partes del mundo. Saber que los voy a ayudar y si lo puedo dar, para mí es mucha felicidad. Que otros conozcan de Jesús y puedan ir al cielo. Que cambia la forma de ser a ser una mejor persona. Porque cuando ayude a los demás, Jesús va a venir más pronto. Ir a otros países para que ellos conozcan del amor de Dios. Yo iré a Egipto. Yo iré a Cuba. Yo iré a Panamá. Yo iré a Japón. Yo iré a Filipinas. Yo iré a India. Yo iré a China. De cumplir la misión de Cristo. Y en este contexto queremos decirle a todos los padres de nuestros niños que todavía hay oportunidad para acceder al programa Pasaporte a la Misión. Todos nuestros niños tendrán la oportunidad el próximo fin de semana de tener un pequeño pasaporte y de participar de actividades que los prepararán para la misión de Cristo. Así que aquellos padres que todavía no han tenido la oportunidad de inscribir a sus niños, terminando la despedida de sábado en las oficinas pastorales, podrán no solamente acceder al pasaporte, sino conocer la dinámica para que el próximo sábado, desde el viernes, durante el sábado, nuestros niños, desde los que están en cuna, los que están en jardín, menores, hasta nuestros juveniles, puedan empezar a generar ideas para que algún día ellos puedan también cumplir esa misión. También queremos recordarles a todos aquellos que se inscribieron en el curso de capacitación de misión transcultural que iniciará hoy a las 3 de la tarde en el auditorio de FACSA. Ahorita se está viendo el anuncio en las pantallas. Si usted desea tomar esa certificación, este curso que tiene un reconocimiento de parte de la Conferencia General y no se inscribió, puede llegar hoy sábado a las 3 de la tarde en el auditorio de FACSA. Ahí están los horarios, será este sábado en la tarde, mañana a mediodía y estarán también de lunes a jueves de 7 a 9 de la noche para completar las 14 horas para poder abordar a las personas con una cosmovisión budista, sintoísta y taoísta. Finalmente, todos estamos enterados de la situación que estamos viviendo con este asunto del coronavirus y de parte del hospital La Carlota, el doctor Kenneth Sánchez está con nosotros para darnos algunas recomendaciones que junto con la bendición de Dios y sus ángeles protectores nos ayudarán a hacer frente a esta situación. Muchas gracias. Primero que nada, pues es agradecer la oportunidad de tener este espacio para poder dar estas recomendaciones de prevención que pues sirve para muchas enfermedades respiratorias que encontramos en esta temporada de invierno.
y cuáles son aquellas recomendaciones que queremos que como iglesia podamos seguir en nuestra casa también. Número 1 es un lavado de manos constante con agua y con jabón o desinfección con gel. En internet podrán encontrar infinidad de videos, de información, de los pasos para poder realizar esta técnica, ¿verdad? Otra recomendación importante es incrementar el consumo de alimentos que fortalezcan nuestro sistema inmune. Y gracias a Dios estamos en una región de México donde abundan los cítricos, naranja, mandarina, toronja, guayaba, kiwi, que son algunos de los frutos que se recomiendan para fortalecer este sistema que Dios nos ha provisto para combatir aquellas infecciones. También se sugiere limitarnos en el saludo de manos o de beso que generalmente acostumbramos a realizar, y esto precisamente para prevenir alguna transmisión de enfermedades respiratorias. Y otra de las recomendaciones es poder, al momento de toser o estornudar, no hacerlo con nuestras manos al cubrirnos la nariz o la boca, sino en este caso usar la parte interna de nuestro brazo. Esas son las 4 recomendaciones que todos podemos realizar de manera práctica en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. Leo de el Salmo 122, versículo 1 y versículos 9, 8 y 9. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Versículo 8, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Que el Señor nos siga permitiendo disfrutar de su bendición en su casa.
Buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias en la lectura de esta mañana, que la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Leeremos los versículos 14 al 16 y luego del 19 al 20. Marcos 16, 14 al 16. Dice así: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahora leemos los versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Que tu Santo Espíritu se manifieste y que tu palabra llegue a nuestros corazones y produzca abundantes frutos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Me han asignado una tarea un tanto difícil porque el tema que vamos a estudiar es un tema que va a ser estudiado por toda la eternidad y sin embargo quieren que en 25 minutos lo termine. Voy a tratar de enfatizar aquellos aspectos que no son conocidos o tan conocidos, y aquellos que son conocidos voy a pasarlos así a vuelo, no de pájaro, sino de jet. Bueno, se ha estado estudiando el Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos hay un aspecto interesante. Dice allí en el capítulo 1, versículo 1 de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay 3 palabras importantes. Primero, Evangelio. Eu, bueno, angelos, mensaje, de donde viene ángel, una buena noticia, básicamente quiere decir. Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús es un nombre hebreo, que quiere decir Jehová es salvación o Jehová salva. Y Christos es la traducción griega del Mesías en hebreo, Meshiach, y el español ungido, o sea que Jesús es el Dios, el ungido, Dios que salva, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, porque Él es Dios, no se entiende como un ser inferior, sino igual a Dios. El Evangelio empieza describiendo la actividad de Juan el Bautista, pero después va con Jesús. Y quiero llamar la atención a algunas palabras que se menciona bueno, es Pedro realmente quien es el creador del mensaje
y Marcos es el que lo escribe en realidad. Es el Evangelio de Pedro, muchos afirman eso. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Después, dice, fue Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y decía, ojo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay algunas palabras importantes que quiero enfatizar, ¿verdad? Pero ese es el inicio. Y claro, Marcos describe su Evangelio en 13 capítulos donde habla del ministerio de Jesús, predicando, enseñando y sanando. Y los últimos 14, 15 y 16 capítulos son los más extensos de todo el libro, que abarcan prácticamente una quinta parte del libro. Se concentran en básicamente en el último fin de semana de la vida de Jesús. Bueno, y en la conclusión, vamos a atar un cabito del otro. Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y el Señor después les habló diciendo, ¿verdad? Jesús ascendió al cielo, dice, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando por todas partes. Vamos a ver el principio y el fin. Jesús habló y hizo una declaración sumamente importante. No se capta porque no entendemos el significado de la palabra tiempo, que en el griego es una palabra muy específica que es diferente a otra palabra, cronos, de donde sabemos el cronómetro, cronógrafo, cronología, todo eso tiene que ver con el tiempo. Bueno, ese es uno. Pero hay una palabra aparte que es kairos o kairos. Es un tiempo específico, una fecha específica, algo que ha sido establecido. Y Jesús cuando dice el kairos se ha cumplido, está refiriéndose a una fecha, a un evento específico, ¿verdad? Y entonces anuncia que precisamente el reino de Dios está cerca, se ha acercado, y por haber sucedido esto hay que hacer dos cosas, arrepentirse y creer en el Evangelio. Al terminar, vean cómo cambia la orden. Les dice, id y prediquen las buenas noticias, y claro, el aspecto es, si cree, se salva, si no cree, se pierde. Es importante porque aquí entra el elemento libre albedrío, vamos a hablar de él más adelante. Y entonces dice que Jesús subió y se sentó a la diestra del Padre. Aquí en el inicio habla de que se acercó, pero aquí ya, cuando Cristo se sienta es porque ya se estableció. O sea que en ese periodo de tiempo el reino de Dios se estableció. ¿Cuándo se estableció? Bueno, vamos a verlo adelante. Cuando habla de tiempo, dijimos, son fechas establecidas. Y qué bueno que estamos estudiando del libro de Daniel. Y precisamente la siguiente semana vamos a hablar de las 70 semanas en conexión con lo que se habló hoy, esta semana, de el capítulo 8 que habla de las 2300 tardes y mañanas, o sea, la profecía de los 2300 días. Bueno, cuando Jesús hace alusión del tiempo se ha cumplido, está refiriéndose a una fecha que tiene que ver con las 70 semanas y los 2300 días. ¿Por qué? Bueno, no se refiere al decreto para edificar Jerusalén, tampoco a la restauración, pero cuando Gabriel le dice a Daniel, dice, sabe pues y entiende que desde la salida para restaurar Jerusalén, habrá 7 semanas más 62 semanas y al final de esas semanas dice, será ungido el Mesías o el Mesías príncipe. Así que el tiempo que Jesús habla del momento cuando Él fue ungido y precisamente por eso se llama Christos, el ungido, ¿verdad? Tiene relación directamente y entonces sabemos que ese momento fue el año 27 cuando inició Jesús su ministerio. Y el hecho de que el tiempo se ha acercado está refiriéndose a otra fecha que tiene que ver con 3 años y medio después cuando Jesús fue crucificado. Así que eso tiene que ver con el tiempo se ha cumplido. Pero vamos a ver ahora acerca de
Una pregunta. Bueno, si Jesús se bautizó, murió en la cruz, hay preguntas que quedan en el aire. Para empezar, decía que era hijo de Dios, y si era Dios, ¿por qué se hizo hombre? Y si era Dios, ¿por qué tuvo que morir? Y si resucitó, ¿por qué se fue al cielo y no se quedó con nosotros? ¿Y qué está haciendo allá? ¿Por qué tanto tiempo? Va más de 2000 años que se fue y no ha regresado. ¿Por qué no ha venido? ¿Cuándo va a volver? ¿Y cómo voy a saber que viene otra vez? Bueno, todas esas preguntas están encerradas en ese evento que tiene que ver con la cruz. En tiempos actuales se ha estado utilizando una expresión que en la época posmoderna se aplica mucho, que se llama metanarrativa. Metanarrativa es una palabra compuesta, meta, que quiere decir más allá, ¿verdad? Metafísica quiere ir más allá de lo físico, y narración habla de un relato, de una historia. Pero una metanarrativa, como lo define el diccionario, dice: una metanarrativa es una historia más allá de la historia, que es capaz de abarcar otros pequeños relatos en su interior, dentro de esquemas abarcadores, totalizadores, trascendentales o universalizadores. Bueno, para entender precisamente a Jesús y su ministerio es necesario de que lo miremos a la luz de esa metanarrativa que se llamaría la historia de la redención o la historia de la salvación dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Pues bien, como dije, el tiempo es muy corto y yo les recomiendo que si quieren empaparse de todo esto, hay algunos libros que son fabulosos. Patriarcas y Profetas, que abarca desde la creación y antes de la creación hasta David, después Profetas y Reyes desde Salomón hasta la restauración y el retorno del cautiverio. Luego vienen 3 libros fabulosos, maravillosos: El deseo de todas las gentes, que habla de ministerio de Jesús, y también las palabras de vida del gran maestro son las parábolas de Jesús, y el discurso maestro de Jesucristo, que es el discurso del sermón del monte, ¿verdad? Esos 3 libros. Y luego después, cuando Cristo murió, viene el libro Hechos de los Apóstoles, que habla desde el Pentecostés hasta el Apocalipsis, y Juan en su último libro. Y luego después viene el conflicto de los siglos, que habla desde la destrucción de Jerusalén hasta la eternidad. Si quieren una historia resumida, el libro se llama Historia de la Redención, también de Elena de White. Y si no quieren comprar esos libros, bueno, vayan a la aplicación LG Writings, ahí va a encontrar esos libros y muchos más. Bueno, miren, ¿por qué es importante una metanarrativa? Es importante porque para el mundo cristiano, desgraciadamente nos hemos enfocado y enfatizado mucho un aspecto. Por ejemplo, los protestantes siempre hablan a la cruz de Calvario, que Cristo murió por mí y todo en la cruz. Nosotros los adventistas, desgraciadamente, no seguimos los consejos del Espíritu de Profecía, nos hemos concentrado mucho en la segunda venida. Hay algunos que son escatómanos, todo la venida, y que cuando Jesús viene, y que la marca de la bestia, en fin, un montón de cosas, y nos olvidamos de que hay otras verdades tan importantes como la segunda venida. Los pentecosteses, el don del Espíritu, recibir lenguas, y el mundo católico, la misa, la celebración, se ha centrado en eso y se ha olvidado de los otros aspectos. Pero miren, nosotros tenemos una historia interesante. Posiblemente el pastor Andrade, Juan José, después pueda hablarles de ese cuadro que se llama Jesús el Camino de Vida. Ustedes pueden ver ahí la historia de la redención ilustrada en un cuadro, pero después de una observación que Elena White dijo: no, eso tiene que cambiar, Cristo tiene que ser el centro del mensaje, no debe ser como parte, porque la crucifixión, la muerte de Cristo es el centro, es el vértice, es el pináculo de esta historia de la salvación. Vamos a ver algunas de las citas de Elena de White que recomiendan precisamente no enfocarse en un aspecto, sino hay que ser más abarcantes.
Dice, presentad en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado. Significa más de lo que pueden comprender las mentes finitas. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Y aquí otra vez vuelve a decir, Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo nuestro intercesor ante Dios, estrechamente relacionado con estos asuntos se halla la obra del Espíritu Santo, el representante de Cristo enviado con poder y divino y con dones para los hombres. Ustedes se fijan que ella no dice no se centren en eso, sino hay que ser más abarcantes. Es el concepto de la metanarrativa. Lo mismo aquí, ahí nada más que agrega que Cristo que ha de volver. En fin, cuando prediquemos, veamos o presentemos el Evangelio de una perspectiva más amplia, que abarque desde el inicio hasta el final. Claro, son diferentes historias a lo largo están muchos relatos que son muy interesantes y como Elena de White lo dice, será algo que estaremos estudiando por toda la eternidad. Bueno, si analizamos lo siguiente, todo esto tiene su centro en la deidad, en Dios. Dios, es importante resaltar dos aspectos fundamentales, amor y santidad. Es la esencia del carácter de Dios, amor y santidad. Y dentro de eso están las características divinas que son no comunicables, o sea, únicas de Dios, como son la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Dentro de la omnisciencia hay diferentes aspectos, por ejemplo está la omnisapiencia, todo lo sabe, la providencia, ve con anticipación, y proveyente, que quiere decir que hace provisión para la emergencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Inmutabilidad, inmortalidad, eternidad, infinitud. Bueno, el salmista nos describe precisamente esa grandeza de Dios, especialmente su omnisciencia. Y nada más resalto este pasaje, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, ¿qué cosa? Jehová, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Qué grande es nuestro Dios. Bueno, en la metanarrativa de la historia de la salvación hay algo que es importante conocer. A eso la Biblia le llama el misterio. Y curiosamente es Pablo quien nos habla. Uno cuando ve las profecías de Apocalipsis como eventos que vienen hacia el futuro, uno piensa que el que vio y miró con distancia, Daniel también, que vio hasta el tiempo del fin, como lo estamos mirando en la lección, pensamos que ellos son los grandes que nos describieron esos eventos, pero curiosamente Pablo se va mucho más atrás del principio y mucho más allá del fin. Antes de la eternidad, cuando no existía nadie, estaba Dios, y después viene la creación, ¿verdad? La creación del universo, y después que todas las cosas se terminen y el pecado, después habrá una eternidad futura donde Dios será todo en todos. Y como le decía, Pablo lo presenta, y quiero leer, tengo que tomar varios pasajes y atarlos para hacer la conexión. Dice así en Efesios 3:9, de hacer entender la realización del plan de Dios, el misterio. Déjenme explicar la palabra misterio, porque a veces nos suena misterioso ese nombre, ¿no? Misterio es algo que ha estado oculto, secreto, nadie lo conoce, nadie lo ha visto, pero en algún momento sale a la luz, entonces ya deja de ser secreto y ahora se convierte en un misterio. En otras palabras, misterio es algo que estaba oculto, pero ahora se ha dado a conocer, y es precisamente lo que está diciendo Pablo. Aquí dice, el misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto de Dios, creador de todas las cosas. Y luego dice más adelante en 1 Corintios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense bien, ya ahí nos está revelando de que hay algo que Dios ha predestinado desde antes de que existiera ninguna cosa. Dios decidió, tenía un plan en su
omnisciencia, en su preconocimiento, Dios tenía un plan para nosotros. Y aquí, precisamente hablando en Tito, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Ahí está un elemento. Ese misterio estaba involucrada a la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde ¿cuándo? Desde antes del principio de los siglos. O sea, ya Dios, desde antes de que existieran las cosas, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que le fue encomendada. Y luego, al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido ¿qué? Ustedes se pueden ver, algo secreto que después se revela, se manifiesta. Así que vamos a ver ahora cómo Elena de White nos explica esta situación. Dice, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente santo y santo serafín hasta el hombre, o sea, de todos los seres humanos, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Dios quería ver en todos el reflejo de su carácter, porque la semejanza a Dios es la mayor aspiración a la que podemos llegar a tener, ¿verdad? La semejanza a Dios. Nuestro pequeño mundo, es interesante, dice, es un libro ¿de qué? De texto para el universo. Es interesante que los millones y billones de seres que existen en otros planetas vengan y estudien lo que estamos viviendo nosotros aquí, porque forma parte de del gran plan de Dios. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean ver los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Bueno, ahora sí, les invito a que tengamos un poquito de imaginación santificada. ¿Qué es eso? Bueno, que con algunas ideas de la Biblia nos imaginemos un cuadro que un hermano decía, vamos a hacer una suponganza, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos, antes del tiempo de los siglos, cuando no existía nada, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos nombres se los dieron con el propósito de acá, pero para ellos, me imagino, eran otros nombres, ellos se conocían. No había nada en el universo, solo ellos, eternos, coeternos, autoexistentes. Y tuvieron, Elena de White lo llama, un consejo de paz. En ese consejo de paz hay varios puntos en la agenda. Primer punto, vamos a crear el universo. Vamos a crear soles, planetas, galaxias, y dentro de esos mundos que vamos a crear, vamos a poner a seres con características celestiales, ángeles, querubines, serafines, y vamos a crear también seres que moren en planetas y seres infinitamente pequeños, unicelulares, microcelulares, hasta seres bien desarrollados que sean visibles, visibles e invisibles. Bueno, ya se establecieron los planes. Siguiente punto, bueno, vamos a hacerlos. Y aquí el salmista nos dice, y es interesante cuando analizamos y vemos las palabras, por la palabra de Jehová, Dabar Yahweh, que es en hebreo, es lo mismo que en el principio era el verbo. La palabra verbo, logos en griego, es un sinónimo, vamos a decirlo así, de la palabra dabar. Y dabar quiere decir una cosa o un objeto, es una palabra, pero también es un objeto. Cuando yo digo silla, es un concepto, pero también está hecho. Entonces, Dios dice, bueno, por la palabra de Jehová, acuérdense, ¿quién es la palabra de Dios? Y la palabra se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros, es Cristo.
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Ruaj Elohim es el Espíritu de Dios. Ahí están los tres seres, Jehová, Jesús, la palabra de Jehová, y el Ruaj Elohim, el Espíritu de Dios. Ahí están. Cuando ellos hablan, porque Él, ¿qué cosa? Dijo, ¿y qué? Sea la luz, y fue la luz. Sepárense esto, en fin, la descripción de la creación de nuestro planeta es más o menos la misma idea de cómo creó el universo. Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Bueno, y por eso decimos que Cristo, a ver qué pasó, dice, por Él fueron creados, ¿qué? Está hablando de Cristo, la Dabar Yahweh, la palabra de Dios, Cristo que se hizo carne. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, estoy hablándoles allí. Y todo lo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, dentro de las cosas que fueron creadas por Dios, estaba un punto muy, vamos a decirlo, difícil. Para que gobiernen esos planetas y esas galaxias y todo, necesitamos que haya seres de inteligencia superior. Podemos crear robots y pueden cumplir al pie de la letra, no habrá ningún problema. Pero pues, serán seres sin sentimientos, van a actuar simplemente por una programación. Tenemos otra alternativa, crear seres con libre albedrío. Y bueno, ¿qué implica o qué involucra tener libre albedrío? Elena White nos dice allí en el libro de Educación que significa tener las facultades semejantes al Creador, o sea, tener las características iguales que Dios, semejantes, no iguales, perdón. La individualidad, que es característica de Dios, Dios es único, por eso le llama monogenes, el único, no hay nadie más. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, ¿y qué implica pensar y hacer? Bueno, dice ser pensadores y no reflectores de los pensamientos de otro, ser fuertes para pensar y orar, ser amos y no esclavos de las circunstancias, pues ser amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Eso es tener inteligencia superior, libre albedrío. Bueno, entonces, si les damos libre albedrío, ¿qué consecuencias habrá? Dios en su preconocimiento, ellos tres dijeron, sí, va a haber un problema, va a haber un ángel que va a crearnos problemas, va a alborotar aquí el cielo y la tercera parte de los seres celestiales van a irse y va a haber una rebelión. Y no solamente eso, más adelante unos, vamos a decir los siglos después o no sé cuánto, cuando creemos la tierra, va a arrastrar a los creados en la tierra, los seres humanos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, se vieron diferentes alternativas y finalmente, fíjense bien lo que dice Elena White, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en secreto. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido fundamento del trono de Dios. O sea que eso se creó en ese momento, cuando Dios está en ese consejo de paz trazando los planes para la creación de todo el universo. Continúa diciendo, desde el principio, fíjense bien, desde el principio, cuando están en esa junta, el consejo de paz, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que, de acuerdo a su característica, previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, característica fundamental de Dios, que se comprometió a dar a su hijo unigénito. No es el hecho de que le tuvo que decir, tú vas a hacerlo, no. Fue un acto donde Cristo mismo, yo me ofrezco. Y se estaban peleando, no, yo no. Finalmente decidieron, ok, el que va a ser llamado allá, el hijo va a ser. Y entonces dijeron, bueno, vamos a resolver el problema. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, trazaron lo que se conoce ahora como el plan de la redención. Y este problema lo vamos a resolver en una semana. ¿Cómo? Dirán ustedes, ¿qué? ¿Semana qué? Bueno, sí, una semana divina. ¿Por qué?
Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que en una semana divina vamos a resolverlo. ¿Cómo? Bueno, tanto amó Dios que se comprometió a dar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sigue hablando Elena de White y dice, por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a ser más, ¿qué cosa? Íntimamente unidos a Dios como si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas está ligado a nosotros. Ahora, imagínense, Dios, el que todo lo abarca, que todo lo llena con su gloria, dice, voy a bajar a la tierra, un planeta que se pierde entre la infinitud del universo, que es menos que la nonada, como dice el profeta Isaías. Vas a ir hasta allá, vas a convertirte en ser humano, vas a ser Emmanuel, Dios con nosotros, vas a vivir con ellos, vas a morir, pero esa naturaleza que tú vas a tomar como ser humano, la vas a conservar por toda la eternidad. No, ni siquiera nos podemos imaginar lo que eso significa para el Dios del universo, hacerse nada para salvarnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, dice, lo dio a la raza caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía que Dios cumplirá su promesa. En una semana vamos a resolver el problema, dijo Dios. Hace 6,000 años, cuando Cristo nació, más o menos se calcula que habían pasado 4,000 años desde la creación de nuestro planeta. Después de la creación, que fue hace más o menos 4,000 años, vino el diluvio 1656 años después, y de allí, ¿verdad?, desde la creación hasta que Cristo nació, un cambio ahí de 5 o 6 años de diferencia. Cristo nace 4,000 años después. 31 años después de su nacimiento, muere en la cruz. Y hasta donde nosotros hemos vivido, han pasado 2,000 años, van 6,000. Y después que Cristo venga, que es muy pronto, de acuerdo a la semana divina ya, muy pronto, después de su venida van a pasar 1000 años, el milenio. Y después de allí, el pecado será destruido, la armonía en el universo será restaurada y se acabará el problema, porque el pecado no se volverá a levantar jamás en el universo. En 7 días Dios resuelve ese problema. Y ahí está el panorama de la metanarrativa de la redención. Pero vamos más adelante, porque allí nos habla de que el reino de Dios se ha acercado. Todavía no hemos explicado qué es eso. Bueno, Dios, cuando creó el universo, de todos los mundos y las galaxias que existen, ese es el reino de Dios. Pero cuando vino a este mundo y cuando el pecado cayó, Dios dijo, voy a establecer un reino especial donde voy a atender el problema de la raza humana. Se le va a llamar el reino de la gracia. Y cuando el hombre pecó, Dios le dijo que precisamente de ese plan, le vislumbró un poquito. Pero su establecimiento, su confirmación fue cuando Cristo muere en la cruz. Hasta ese momento entonces, porque acuérdense, este mundo fue usurpado, fue secuestrado por Satanás y sus ángeles, el príncipe de este mundo, y Cristo vino a quitarles. Y cuando muere Cristo, le despoja
a Satanás el poder y ahora se convierte él en el príncipe de este mundo y precisamente establece el reino de gracia y, o mejor dicho, el reino de Dios que tiene dos etapas, dos fases, el reino de gracia que va desde la caída del hombre cuando Cristo lo confirma y de allí hasta 1844, que es el periodo de la intercesión de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? ¿Al trono de qué? La gracia. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de gracia y entonces que Él nos puede ayudar. Y Él en ese tiempo está ministrando en el cielo la gracia divina. 1844, como van a ver mañana, en esta semana, la profecía de los 2300 días tiene que ver con la segunda etapa, con Daniel 7, el inicio del juicio. ¿Cuándo empezó? 1844, es donde empieza otra vez el reino de gloria. Y como la caída del hombre anuncia el establecimiento del reino, 1844, cuando inicia el juicio, anuncia el triunfo del reino de Dios, cuando Cristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono ¿de qué? De gloria. Es en la segunda venida que lo establece. Pasan 1000 años y al final del tiempo, cuando todo se consume, en el juicio final, se acaba el reino de Dios aquí, las dos etapas, para que continúe el reino de Dios que tiene en el universo. Lo voy a explicar más adelante. Así que Dios, desde que el hombre cayó, dejó una promesa. La primera promesa la repitió con el arco iris, después del diluvio, con Isaac. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Cuando el pueblo de Israel, la serpiente en el desierto, como serpiente, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esos eran símbolos de lo que iba a venir. Y si finalmente en el santuario nos anuncia el plan de la redención en símbolos, todo mirando y apuntando hacia la cruz. Por eso es que dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ahí utiliza Pablo la otra palabra, cronos. Esa palabra, Dios no quiso decir cuando venía su hijo, porque el diablo hubiera hecho un plan para matarlo inmediatamente. Sí, ahí pueden ver en Apocalipsis 12 ese evento. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuáles son el propósito de la misión de Cristo? Vindicar el carácter de Dios, desenmascarar los sofismas del diablo, reconciliar al hombre con Dios y salvar del pecado y la muerte, erradicar el pecado y la rebelión del universo, volverle a dar al universo la seguridad de que el pecado no volverá a surgir y volver a retornar en el universo la armonía divina que siempre existió. Aquí está la primera etapa, la conocen. El primer evento, Cristo se hizo carne, vivió con nosotros, un ministerio terrenal, muere en la cruz, su resurrección y después viene, ¿verdad? El acto de la redención. La resurrección es importante, aunque la crucifixión selló y dio y ganó para todo, pero si Cristo no hubiera resucitado, hubiera sido, no hubiera valido nada, ¿verdad? Por eso es que dice el apóstol San Pablo, déjenme nada más decirles aquí, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de admiración de todos los hombres. Pero dice más, ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron en el hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y luego ya empieza a contar cómo es que va a ser el asunto de la siguiente etapa, el proceso de la redención. Después de la resurrección de Cristo viene la otra metanarrativa donde nos describe precisamente lo que va a ser Cristo, el ministerio del Espíritu Santo, la conversión, la justificación y la santificación y las tres etapas del juicio hasta la consumación. Y ahí nos dice acerca de la resurrección, cómo va a ser, y se termina con la consumación, los últimos eventos, ¿verdad? Ahí podemos ver, ese es el panorama de la historia de la redención. Y aquí es donde Pablo se va más allá. Cuando
él está describiendo qué va a pasar después de que el pecado, la muerte y todos sean destruidos. Dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego que son de Cristo en su venida. Luego el fin, esa palabra es la que usa mucho Daniel, etketz, el tiempo del fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad de potencia, Cristo va a entregarle el reino a Padre, porque Cristo vino a buscar y salvar, a rescatar lo que se había perdido. Pues bien, Cristo lo recoge, y así en la parábola de las ovejitas, de la oveja perdida, trae el mundo perdido al reino. La monedita, igual el hijo pródigo, son ejemplificaciones de la obra de Cristo en favor de los caídos. Dice, porque Él preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos a sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo, cuando recupera lo perdido, como Hijo de Dios, le entrega al Padre, y entonces Cristo, el Padre y el Espíritu Santo vienen a ser Dios otra vez en todo. Y por eso es que Cristo le exalta, es exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y Cristo hizo una petición estando aquí en la tierra, y quiero que seamos conscientes de esto. Fíjense bien, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo quiere que tú y yo estemos con Él, que vivamos con Él. Ha hecho todas las provisiones, Él vino y pagó todo. Lo único que hay que hacer es, Señor, creo en ti, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, bueno. Y por eso es que cuando le dé la bienvenida a los redimidos, les dirá, venid, ¿qué cosa? Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si ustedes se fijan, todo ha sido planeado desde la eternidad. Y gracias a Dios, la promesa es que reinaremos ¿por cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ahora, lean conmigo este pasaje, con este vamos a terminar. El gran conflicto, ya no hay más que pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, ¿qué cosa? Que Dios es amor. Solo queda un recuerdo después de que todo termine. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, en su costado y en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. No habrá más. Y por eso es que tenemos que decir como Pablo, vamos a ponerlo en un lenguaje más personalizado. Todos leamos, no tenemos palabras para agradecerte, oh Dios, por el regalo de tu generoso amor. La gloria sea para nuestro Dios. Y ahora, como un acto de adoración, de gratitud, les invito para que ahora sí vengan los diáconos a recoger las ofrendas y haga una entrega. Señor, aquí está, te quiero adorar por todo lo que has hecho por mí. Las primeras dos estrofas las va a cantar el profesor Pavel, y las últimas dos las vamos a acompañar, nos vamos a unir con él, ¿ok? Querido Padre Celestial, gracias por tan grande salvación.
el grande favor, por tu misericordia. Y por ese gran amor, Señor, hoy traemos a ti esta ofrenda, juntamente con los diezmos. Queremos dártelo no como un pago, Señor, sino como un acto de reconocimiento de lo que hemos recibido de ti. Señor, en estos momentos queremos entregar juntamente con nuestros diezmos y ofrendas nuestro corazón, para que tú puedas redimirnos, puedas transformarnos para aquel día, cuando tú vengas, podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, da tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz. Siempre me abrigue este puerto de paz. Cerca, más cerca.
Ahora les invito a que nos pongamos en pie para cantar el amor a Dios, de su grande amor. Unámonos todos. Vamos a hacer lo siguiente. El primer estrofa va a ser todos, la segunda estrofa las mujeres y la tercera los hombres. En el coro todos nos unimos. Que el Padre eterno te bendiga y te guarde. Que Jesús el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Santo Espíritu alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición del Señor los acompañe. Pueden sentarse. Thank
la transmisión. Le regresamos los saludos a ustedes, hermanos, que nos ven de forma internacional desde Guinea Ecuatorial, Costa Rica, California, UNAC Medellín, Colombia, Panamá, Alamo, Texas, Loma Linda, California, Argentina y de nuevo Panamá. Y aquí en México de forma nacional hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, Mérida, Yucatán, Catemaco, Veracruz, Tapachula, Chiapas, Ciudad del Carmen, Campeche,